lo dijo en la primera hora. Algunos temas para conversar con nuestro invitado a los tiempos que nos desvirtualizamos con Marcelo Espinel, ¿no? Nos visita acá en nuestra mesa de trabajo. Él es el director ejecutivo de el Observatorio Legislativo, que es una de los una de las de los productos, si se quiere, la utilización del término, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y que a lo largo de todos estos años nos ha permitido conocer un análisis cuantitativo del trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, Marcelo? Bienvenido, buen día. Fabricio, muy buenos días, un cordial y atento saludo a la distinguida audiencia de Radio Sonorama. Es un gusto poder verte, verte ya presencialmente, amigo mío. A los tiempos, ¿no? Bueno, a ver, hay algunos temas, digo, para conversar con Marcelo Espinel. El primero, y quiero seguir en la tónica de la consulta popular, porque hay una pregunta que se relaciona con la Asamblea Nacional. El problema es la cantidad. O sea, la pregunta plantea que Ecuador podría tener 152 legisladores con base en la proyección del censo poblacional de 2022, estamos a puertas del censo poblacional, y que para las elecciones de renovación de la legislatura de 2025 vamos a tener de 137, vamos a subir a 152. Entonces se plantea una modificación de la fórmula de cálculo a nivel de legisladores nacionales y también de provincias para reducir el número de legisladores. ¿Cuál es su análisis sobre esa pregunta, Marcelo? Yo creo que hay que devolverle la pregunta al Ejecutivo, si lo que quiere es ahorrar plata o quiere mejorar la calidad de la representación ciudadana dentro del Parlamento. Lo que nos está planteando es pasar de 150 y pico de asambleístas probablemente a, en números frutos, entre 99 y 102 asambleístas. Y ojo, estamos aumentando de una manera drástica, posiblemente, el número de asambleístas nacionales, porque pasaríamos de los 15 actuales a probablemente 36. Y eso quiere decir también que requieren de asambleístas o candidatos asambleístas con un mayor poder político, mayor financiamiento, con todo lo que ello conlleva en materia de posibles casos de corrupción. Uno de los argumentos del presidente a propósito de este tema es que el legislativo no ha sintonizado con las necesidades ciudadanas y que lograr esta disminución de curules de alguna manera va a permitir o va a posibilitar que sea más fácil ejercer este control ciudadano de los miembros del legislativo. ¿Es esto posible? ¿Se puede pensar en aquello? ¿Lo uno garantizará lo otro? Yo creo que no, y el presidente primero creo que tenía que ver dentro de casa. Más allá de que la Asamblea Nacional sin duda puede ser cuestionada, yo no creo que el Ejecutivo tampoco haya sintonizado adecuadamente con las necesidades ciudadanas. Y las encuestas de percepción lo dicen claramente. La calidad de la representación en el Parlamento no está relacionada al número de legisladores que nosotros podamos tener. La calidad de representación en el Parlamento está relacionado a los procesos de democracia interna que realizan los partidos políticos y que poco o nada son auditados por la autoridad electoral, pero también recordemos la responsabilidad del ciudadano. Quienes escogen en definitiva instancia esos asambleístas somos los ciudadanos, y hay que pedir a la autoridad electoral que mejore los procesos para garantizar un voto informado. ¿Qué implica mejorar los procesos? Porque también mucho se habla a propósito de mejorar la calidad de nuestros representantes, el tema de formación, el tema de requisitos para poder postular a esas dignidades. ¿Qué implica ese proceso? Yo sí creo que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de requisitos. Y es sin duda un tema controversial, porque lo que más se suele decir es que hay que exigir un título universitario. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso. Bueno, y también hay que recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución establecen algo clarísimo. Y ojo, también hubo un dictamen de la Corte Constitucional, y es el hecho de que no se pueden exigir, sobre todo, requisitos académicos a los candidatos asambleístas, porque eso contraviene el derecho a elegir y ser elegido. Pero también, en Ecuador apenas el 20% de la población puede acceder a un título universitario. Y si es que nosotros establecemos eso como requisito, solo el 20% de la población podrá ser representada en el Parlamento. Y lo convierte en un tema elitista. ¿Cómo se mejora entonces la calidad de la representación? Primero, fortalecimiento de partidos políticos a través de buenos procesos de democracia interna, buscar procesos de militancia responsables y no estas empresas electorales que nosotros tenemos cada 4 años a través de un mercado negro de firmas en la creación de partidos políticos. Pero también hay un punto que es importante, que poco o nada se discute. Al final del día, quienes tienen una labor importantísima dentro del legislativo son los asesores,
¿Qué pasa con los requisitos para los asesores? Y que eso se controla adecuadamente. Incluso el sistema clientelar y corrupto que existe dentro de la Asamblea Nacional, en la cual un asambleísta dice, bueno, yo no puedo contratar a mi sobrino, yo no puedo contratar a mi hermano como asesor, pero mi colega de bancada sí puede. Y viceversa, ¿no? Totalmente. Ajá. Entonces, estamos frente a un sistema clientelar en el cual la calidad del trabajo de los asesores no es auditada y no está siendo garantizada. Y ahí está una de las cosas que podríamos hacer para mejorar el trabajo dentro de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en la Asamblea yo he visto asesores de primerísimo nivel, primerísimo nivel. Incluso yo mismo, lo poco que sé de temas legislativos, los he aprendido de esos asesores de primerísimo nivel. Pero me parece que terminan siendo la excepción y no la regla. La regla es que lamentablemente hay legisladores que llenan sus 4 cupos, obviamente por temas de compromisos políticos, etcétera, o porque necesitan tener gente en la provincia, pero no hay, digamos, un verdadero trabajo parlamentario y legislativo en sus respectivos despachos. Ahí tal vez pongamos un ejemplo, con sus distancias sobre todo, y también reconociendo que no es un sistema perfecto, pero el sistema de asesores de Estados Unidos. Los militantes de los partidos políticos ingresan a esos partidos políticos también porque tal vez su afán es convertirse en asesores. Y los partidos políticos tienen asesores fijos. Independientemente de quién llegue al Congreso o al Senado, este congresista o este senador sabe que sus asesores no pueden ser escogidos por él, sino que el partido político durante todos estos años se ha encargado de preparar a gente que garantice el respeto a la agenda programática del partido y el respeto a la línea ideológica del partido. Entonces, de esa manera uno garantiza calidad y también que la representación sea respetada. Entonces, ese tipo de sistemas son los que debemos empezar a pensar en lugar de decir reduzcamos el número de asambleístas, porque ojo, si es que nos enfocamos en el aspecto económico, la reducción no es sustancial. Y hay que recordar una cosa, y ojo, no estoy justificando los errores o tal vez felicitando los aciertos de la Asamblea Nacional, pero hoy por hoy el presupuesto general del Estado destina menos del 1% a la función legislativa. El presupuesto de la función legislativa es de $55 millones. Es la función de Estado que menos presupuesto recibe, que podría ser optimizado, sin duda que sí. Pero no es que se vaya a hacer un ahorro sustancial para los ecuatorianos el pasar de 137 asambleístas a 102 asambleístas. O sea, no pasa por ahí la cosa entonces. Yo creo que no. Y desafortunadamente, como lo decía el entrevistado anterior, creo que es una pregunta ancla, que lo que busca es apelar a la emoción de los ecuatorianos y tratar de buscar nuevamente 8 veces sí. Pasamos del 7 veces sí al 8 veces sí. Que no creo que vamos a ser 8, creo que van a ser más. Yo creo que vamos a quedarnos en una, Fabricio. ¿Qué futuro podría tener esta pregunta puntualmente a propósito del análisis que debe hacer la Corte Constitucional y siendo que ya hay un antecedente sobre este tema? Bueno, esta Corte se ha caracterizado por ser una Corte muy respetuosa de la jurisprudencia y utiliza mucho los dictámenes previos de la misma Corte. Así que creo que tal vez bajo el razonamiento de que en Ecuador estamos en un estado de derechos y los derechos deben ser desarrollados de forma progresiva, el reducir la representación podría ser un argumento que tenga la Corte para decir que la pregunta no puede ser aprobada. La Corte tiene ahora 20 días, se le sorteó precisamente a la doctora Alejandra Cárdenas del análisis de las preguntas, los anexos y los considerandos. Y veremos qué es lo que resuelve la Corte. A la larga, pues ahora simplemente podemos especular sobre si serán o no serán preguntas. Me escriben de la Asamblea, gracias doctor Diego por este aporte. No ha existido la voluntad política para implementar la carrera legislativa. De una plantilla de 110 servidores con nombramiento, yo soy el único que labora en el área legislativa y como modesta puedo asegurar que he hecho carrera andar. Yo le conozco a Diego Lucero a años y ha sido precisamente un servidor de carrera. He tenido oportunidad de laborar en el área administrativa, legislativa y gremial, lo cual permite tener una visión integral de la institución, pero hasta ahí llegamos. A mí me consta que, entre otros, Diego Lucero ha impulsado o ha pretendido impulsar la carrera legislativa y eso nunca, lamentablemente, ha logrado aterrizar, ha logrado germinar en la Asamblea. ¿Por qué cree que esto no ha pasado? Precisamente, creo yo, desafortunadamente, por una visión a corto plazo que tenemos dentro de nuestras instituciones, por la alta fragmentación política y polarización política que ha existido en el país. Lo que se cree es que el nuevo partido de gobierno dentro de la Asamblea Nacional, el partido político más fuerte, llega a cambiar todo, ¿no? Se utiliza la entrega de cargos incluso dentro de la misma Asamblea Nacional para negociar votos. Recordemos las denuncias que se estaban dando la semana pasada de que las currículos vitae rondaban los pasillos de la Asamblea Nacional para virar votos para la reconsideración del juicio político del Consejo de la Judicatura.
Si nosotros queremos combatir la corrupción de forma eficaz, hay que eliminar el sistema clientelar que existe en el servicio público. Se necesitan procesos estables, perdurables en el tiempo, de designación, evaluación y destitución de funcionarios públicos en la línea de una carrera dentro de la función pública. Pero si es que nosotros tenemos contratos que tienen vigencia de meses, 2 años, y en el mejor de los casos que pueden ser extendidos, pues difícilmente vamos a lograr la profesionalización del servidor público. Incluso se me viene un detalle a la cabeza. El periodo legislativo pasado se presentaron casi 1000 proyectos de ley. Una gran cantidad de proyectos de ley. Muchos asambleístas que creen que mientras más proyectos de ley presentan, mejor van a ser evaluados. Yo creo que ese es un error. Y que se aceleran a finales de año un poco para poderlo poner en su se convierte en una informe de imprenta, gestión. ¿no? Por supuesto. Pero imaginémonos, periodo legislativo anterior, 1000 proyectos de ley. Y en la unidad técnica legislativa trabajan 11 personas. ¿Usted cree que esas 11 personas se van a dar abasto para poder hacer informes para 1000 proyectos de ley? 11 personas. 11 personas de la unidad técnica legislativa, Fabricio. Entonces, ¿la calidad del trabajo legislativo está relacionada al número de asambleístas? Yo creo que no. Hay que fijarnos en cómo fortalecemos la institución. Yo creo que habría sido muy válido y responsable por parte del presidente, no que nos pregunte únicamente si queremos reducir el número de asambleístas, sino que nos dé la receta dentro de ese anexo para mejorar la calidad del trabajo legislativo. Y eso no pasó. Estas reflexiones que usted hace y que de alguna manera resultan necesarias para lograr ese cambio, a la vez resultan un poco utópicas, porque también pasa por un tema de esa voluntad de cambio, de compromiso real de quienes nos representan en esos espacios, cosa que muchas veces vemos que no existe. Sí, y es algo desafortunado, ¿no? Que esta voluntad política de tratar de cambiar el sistema desde sus raíces no se hace presente, y lo que yo he venido diciendo desde hace algunos años atrás, los ejercicios de consulta popular únicamente son búsqueda de legitimidad en momentos de crisis, búsqueda de legitimidad para poder afianzarse al inicio de los gobiernos, pero lo que terminamos convirtiendo al Ecuador es en un laboratorio de la democracia cada 4 años. A través de consultas populares, a través de consejos transitorios, tratamos de inventarnos una nueva forma de gobernar, un nuevo funcionamiento del Estado. Y dentro de este laboratorio, ¿quiénes terminamos siendo los ratones? Los ciudadanos. Así es. Oiga, bueno, hablando justamente de los experimentos, hay uno que ha implicado una veeduría por parte de ustedes que tiene que ver con la designación de los denominados jueces anticorrupción. El proceso comenzó hace 9 meses, en diciembre pasado, con 425 postulantes y hoy quedan 37. Ustedes presentaron hace pocos días, la semana pasada nomás, un informe sobre la veeduría. ¿A qué conclusiones arribaron en ese informe, Marcelo? Evidenciamos 3 problemas muy sustanciales, también avances, y eso creo que hay que tal vez que se convierta en el primer punto a dejar sentado. Nosotros venimos haciendo procesos de veeduría a las designaciones de jueces desde el año 2015 y se ha avanzado en materia de transparencia. Ahora, por ejemplo, en este concurso en específico, el Consejo de la Judicatura destinó una parte específica, especial de su página web para entregar información a la ciudadanía. El problema es que esta información no se entrega de forma oportuna, no se encuentra de forma amigable. Si uno no está relacionado con el ámbito judicial, difícilmente puede entenderlo, pero es un avance. ¿Cuáles hemos visto como problemas dentro de este proceso? Inseguridad jurídica, cambio en los plazos, cambio en el cronograma. En un primer momento se cambió el cronograma porque el proceso de entrega de información por parte de los postulantes contemplaba una fase digital y una fase de entrega física de la información. Hubo un desfase entre quienes habían postulado en el ámbito digital y la entrega presencial de información, y el Consejo de la Judicatura decidió destinar un poco más de días. Después el paro nacional hizo que también se muevan las fechas. Y el problema con este movimiento de fechas es que no solo causa esta inseguridad jurídica, sino que dificulta el control social. Dificulta también el ejercicio periodístico, porque constantemente se están moviendo las fechas cuando el periodista tal vez ya esperaba que una fase sea culminada. El siguiente problema también radica en materia de transparencia, pero no esta transparencia activa, esta transparencia que la institución hace a través de la página web, sino en solicitudes de información que nosotros presentamos al Consejo de la Judicatura. Pedimos al Consejo de la Judicatura que nos entregue, por ejemplo, la metodología que fue utilizada para la fase de calificación de méritos. Nunca la entregó, desafortunadamente. No hubo respuesta. No hubo una respuesta
diciendo que se estaba elaborando y que estaba a cargo de talento humano. Y después, cuando ya sacaron el informe final, existía un enlace en el cual se podía acceder al memorando que manda talento humano al Pleno del Consejo de la Judicatura diciendo hemos entregado en tal fecha la metodología. Poniendo en conocimiento. Exactamente. Entonces, esos son afectaciones a la transparencia del proceso y que dificultan el control social. Se pidió también en su debido momento la metodología de la prueba psicológica, porque claro, este análisis puede ser subjetivo y hay que ver qué tipo de procedimientos utilizan. Yo creo que ahí responsablemente el Consejo de la Judicatura lo que nos dijo es, miren, aún no aplicamos la prueba psicológica, es importante aplicarla y después poder entregársela a ustedes. Y finalmente, algo que nos preocupa muchísimo, la prueba de confianza. Actualmente, como bien dijiste, Fabricio, se encuentran 37 postulantes en carrera. Y estos 37 postulantes están atravesando un proceso de formación, que es lo que contemplaba el concurso. Y después de culminado este proceso de formación, 14 jueces serán designados parte de estas unidades especializadas de anticorrupción y el resto serán parte de un banco de elegibles. Pero previo a esto deben rendir una prueba de confianza. Hasta el día de hoy no sabemos en qué consiste esta prueba de confianza. Lo que nos contestaron del Consejo de la Judicatura es que se estaba elaborando la metodología, pero que aún no cuentan con ella y como no cuentan con ella no nos la pueden entregar. El día de ayer presentamos una nueva solicitud. Ojalá que ya se nos responda porque ya tienen que aplicarse esas pruebas de confianza en estos días y que de esta manera los ciudadanos podamos conocer quiénes son estos jueces. Pero finalmente, y algo que es importantísimo, hemos solicitado al Consejo de la Judicatura que nos entregue información sobre si existen o existieron sanciones disciplinarias en contra de estas 37 personas por parte del Consejo de la Judicatura en años pasados o si actualmente se los está investigando por posibles faltas disciplinarias. A la larga, los ciudadanos debemos conocer no solo aspectos de integridad de estos futuros jueces, no solo su formación académica, sino un punto que es importante, su vinculación con el sector privado. Si es que tal vez alguno de estos jueces es gerente, accionista de alguna compañía o sus familiares. Puede tener conflicto de interés. Exactamente, que es algo que tal vez en el país no lo estamos discutiendo a profundidad. Los conflictos de intereses que tiene nuestra clase política, pero también, en este caso, operadores de justicia de una importante unidad como va a ser la Unidad Judicial Anticorrupción. Estamos casi mediados de septiembre. ¿Cuándo deberían empezar sus funciones? Ellos ya deben ser designados máximo en las siguientes 2 semanas. Entonces, el proceso está a punto de culminar y es importante que el Consejo de la Judicatura rinda cuentas sobre este proceso. Y ojo, también hay un punto. Las unidades judiciales no van a estar integradas únicamente por jueces, asistentes, secretarios, personal administrativo. ¿Cuál es el procedimiento que se va a utilizar para designar a este personal administrativo? ¿Va a ser opaco? ¿Va a ser a dedo? Tiene que ser tan o más responsable que el procedimiento que se utilizó en la actualidad. Porque a la larga, si queremos prevenir la corrupción dentro de un ecosistema adecuado de prevención, es necesario poner atención a todas las personas que van a trabajar en estas unidades. Solamente para cerrar esta parte, expliquemos a la audiencia de dónde emerge la designación de los jueces anticorrupción. O sea, ¿en qué normativa se dispone justamente esta designación, Marcelo? Dentro de las reformas que se dieron al Código Orgánico de la Función Judicial de años pasados, se estableció la creación de unidades judiciales de anticorrupción. Y estas unidades judiciales que tras la verificación de la existencia del presupuesto y el inicio del proceso por parte del Consejo de la Judicatura en diciembre del 2021, estarán a cargo del tratamiento solo de casos específicos, en los cuales, por ejemplo, se pueda sancionar peculado, cohecho, trata de personas, pero en los cuales existen características de crimen organizado transnacional. Que exista la identificación de redes de crimen en los cuales involucren a otros países para que de esta manera se pueda atacar a este mal que ahora se ha identificado que es importante dentro del ecosistema anticorrupción. ¿A qué me refiero, Fabricio? Las políticas de anticorrupción antes estaban enfocadas únicamente al país. Se creía que la corrupción únicamente requería atacar a las organizaciones criminales que estaban asentadas en Ecuador. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora con el narcotráfico, por ejemplo? Que el fenómeno no existe solo en Ecuador, sino que tiene vinculaciones probablemente con México. El tema de la trata de personas a través de coyoteos. También son redes que existen en otros países. Entonces, la lógica que se ha dado dentro de la política pública en el sector justicia es que se creen estas unidades judiciales que tengan una visión mucho más allá de Ecuador. Ahora bien, ¿ha existido algún estudio o evaluación, en este caso, de cuántos jueces se requieren a escala nacional en materia anticorrupción? Y de su lado, ¿el número de jueces que resulten de este proceso cubrirían esa necesidad estimada? Yo no he identificado un estudio en ese sentido, no lo hemos visto dentro de la organización.
Yo creo que tener 14 jueces en la escala provincial, así como local, creo que es un número pequeño en relación a la problemática que estamos atravesando en el país. Habrá que ver sobre la marcha la cantidad de carga procesal que tengan estos, porque si es que el día de mañana estas unidades judiciales se terminan convirtiendo igual que las unidades de familia, que tienen procesos represados y represados y represados, creo que difícilmente vamos a poder dar respuesta a este problema, y lo que va a suceder es que este ambiente de impunidad que tan cansados nos tienen a los ecuatorianos, pues se siga perennizando. Correcto, Marcelo, gracias por el tiempo y por la gentileza, muy amable. Ha sido un gusto. A Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo conversando con nosotros, nos ha dado su opinión, conocedor y parte del Observatorio Legislativo, sobre la pregunta de la propuesta por el Ejecutivo de la consulta popular respecto de la disminución del número de legisladores, y también pues el reporte que hizo la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sobre la veeduría respecto de la designación o del concurso para designar a los nuevos jueces anticorrupción. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.